Buenas tardes, compañeros. Estamos en el grupo 4. Vamos a exponer el mejor derecho de propiedad, articulando y explicando específicamente el artículo 1545 del Código Civil. Ya aclarando, vamos a hacer un pequeño breve concepto de qué se trata el mejor derecho de propiedad. El mejor derecho de propiedad es aquí definido, lo define aquí en Bolivia, porque hay otros conceptos que son en otros países, que el principio el mejor derecho es el principio de prioridad. ¿Ya? Es el principio que se rige en la inscripción de derechos reales, siendo un bien inmueble que fue vendido entre dos personas, previamente inscrito primero, su título garantizando la seguridad jurídica, y se requiere un título legítimo de origen común inscrito para pertenecer a ese derecho. En síntesis, el artículo 1545 refleja que el objetivo de la norma del artículo es proteger el derecho del propietario, de aquel que registra primero su prerrogativa en el derecho real, puesto que el mismo nomen juris, que es el nombre del derecho, dispone de su utilidad y es determinada la preferencia del registro. Asimismo, es un derecho ganable para la persona que está inscribiendo. Ahora, el primero que meses aquí es quien escriba en derechos reales, y el otro persona que ya tiene el título del folio es el que va a perder. Va a continuar, va a explicar algunos detalles específicos sobre el artículo para que sea más relevante. Bueno, como mi compañero ya explicaba, la acción de declaración de control de derecho se exige se puede hacer la conciliación previa. ¿Por qué? Porque es como dice el artículo 234, todos los derechos susceptibles de disposición por su titular, así como los transigibles, podrán ser objeto de conciliación en el proceso. Entonces, en este caso, si digamos hay un título que tenga dos propietarios, si una de las partes lo solicita, puede ir a conciliación previa. ¿Por qué? Porque es un derecho propietario y entonces se puede conciliar. También nos dice que las partes pueden llegar a un acuerdo voluntario, pueden reconocer quién tiene el mejor derecho y pueden transferir el inmueble o acordar las compensaciones económicas. Un ejemplo, si dos personas tienen un mismo título sobre el mismo inmueble, antes de continuar el juicio, una puede reconocer que su título es posterior y acepta transferir o desistir evitando la sentencia judicial. También se puede hacer, digamos, si presentan la demanda directa al juez, el juez lo puede executar directamente a conciliación para que estos puedan solucionar el conflicto y así evitarse la carga procesal y la mora judicial que ya nos explicó en la conciliación previa para que sí. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, doctor. Yo voy a continuar dando ejemplos. Uno de los ejemplos sería la doble venta de inmueble, contrato de compra-venta versus escritura pública y conflicto de títulos de propiedad. En el de doble venta, por ejemplo, Juan compra de Pablo, Juan compra el 2020, lo registra y Pablo solamente tiene un título, un registro, un documento privado. En este caso prevalece el principio de publicidad y prioridad para el que ha registrado en derechos reales. En el contrato de compra-venta versus escritura pública es el que perfecciona primero el registro. En el conflicto de títulos de propiedad puede ser un heredero que demanda a un tercero que ocupa un inmueble con un título de propiedad aparente. Lo que se hace es presentar la tradición treintañal. Esto le da el título por ser el registrado el más antiguo.
Y en un remate judicial versus una venta voluntaria, tiene derecho, el mejor derecho es por tener el registro oficial, o sea, el que ha registrado el banco al hacer la hipoteca, cuando el comprador ha registrado el título en el remate. Dando continuidad a la exposición, voy a mencionar aspectos importantes de lo que es el mejor derecho propietario. Primero se exige bajo el principio de prioridad, al referirse de que se da la prioridad al que primero inscribió el título en derechos reales, y también se adquiere la publicidad mediante la inscripción del título. ¿Y qué es lo que se busca? En todo en general, que buscar al verdadero propietario, porque mediante casos que pasan en la vida, puede ser de que una persona por buena o mala fe o desconocimiento tal vez, puede que el propietario venda a distintas personas por adquirir bienes de dinero, ¿no? ¿Y qué es lo que se tiene que acompañar junto a la demanda que llega a casos mayores? Es que la demanda vaya acompañada de la escritura pública, el informe legal y el plano de denuncia. Bueno, como conclusión podemos decir que la declaración de mejor derecho propietario prevista en el artículo 1545 constituye un mecanismo fundamental para resolver conflictos sobre la titularidad de bienes inmuebles. Se prioriza la seguridad jurídica y la buena fe dentro de las transacciones. Este instituto protege al adquiriente que, contando con un justo título y actuando de buena fe, consolida derecho frente a terceras personas o cuando se encuentre en controversias de un bien inmueble. Asimismo, se refuerza la importancia del registro en derechos reales, ya que la publicidad registrada permite oponer el derecho frente a otros posibles adquirientes. Asimismo, la conciliación dentro de este proceso cobra un papel importante, ya que permite a las partes llegar a un acuerdo de manera rápida, oportuna y efectiva. ¿Cuál es el proyecto de solicitud de conciliación? Bueno, hemos hecho un pequeño formato para tratar de conciliar el mejor derecho propietario, haciendo un memorial, la cual vamos dirigida hacia el conciliador de turno, al Departamental de Justicia, solicitando la conciliación previa al mejor derecho propietario. Datos de empezando. Lea el escrito de acá. Empezando. Otro sí. Datos del Desde un principio, señor o señor conciliador de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, encabezado. Solicita conciliación previa al mejor derecho de propiedad o propietario. Otro sí. Otro sí es. Primero, datos de los solicitantes, futuros demandantes. Ana Karen Loza Maita, con cédula de identidad 12907090, mayor de edad, hábil por derecho, con domicilio en la República el 16 de julio de esta ciudad. José Antonio Pérez López, con CI 3758523, mayor de edad, hábil por derecho, con domicilio en la avenida Manchaca, zona sur de esta ciudad. Ambos con capacidad legal para obrar. 2. Datos del invitado futuro demandado. Gastón Soto, mayor de edad, hábil por derecho, con CI 1256-372, domicilio en la calle 16 de Julio y Antesana, número 1428 de esta ciudad. 3. Objeto de la conciliación. En cumplimiento de lo previsto por los artículos 292 y siguientes del Código Procesal Civil, Ley 439, solicitamos se admita la presente petición de conciliación previa, con la finalidad de intentar una solución pacífica respecto a la controversia sobre declaración de mejor derecho propietario de un bien inmueble. 4. Relación de los hechos. En fecha 18 de abril de 2016, ambos solicitantes adquirimos de manera separada un bien inmueble del señor Gastón Soto, generándose una duplicidad en la transferencia del mismo bien.
La solicitante Ana Karen Loza Maita procedió a registrar su derecho propietario en oficinas de derechos reales en fecha 30 de julio de 2017 a horas 12 del mediodía. Por su parte, el solicitante José Antonio Pérez López registró su derecho propietario respecto del mismo bien inmueble en fecha 30 de julio de 2017 a horas 12:30 del mediodía. Esta situación ha generado una controversia jurídica respecto a la titularidad preferente del derecho propietario sobre el mismo inmueble susceptible de ser resuelta mediante una acción de mejor derecho propietario, conforme a lo establecido por el Código Civil, particularmente el artículo 1538 sobre la oponibilidad de los derechos reales. En ese entendido, y antes de acudir a la vía judicial, acudimos a esta instancia de conciliación a efectos de intentar arribar a un acuerdo que evite un proceso ordinario. Quinto, fundamento de derecho. La presente solicitud se sustenta en los artículos 292 al 297 del Código Procesal Civil, que establece la conciliación previa como requisito antes de la interposición de determinadas demandas. Artículo 1538 del Código Civil, relativo a la eficacia de los derechos reales frente a terceros desde su registro en derechos reales. Principios de economía procesal, solución pacífica de conflictos y acceso a la justicia. Sexto, petitorio. Por lo expuesto, solicitamos a la autoridad admita la presente solicitud de conciliación previa, señale día y hora de audiencia de conciliación, se disponga la citación del señor Gastón Soto en el domicilio señalado, se procure un acuerdo conciliatorio respecto a la titularidad del bien inmueble, o en su defecto se deje constancia de la imposibilidad de conciliación a efectos de habilitar la vía judicial correspondiente. Otro sí, primero señalamos domicilio procesal en la calle San Martín y Bolívar, número 236, correo electrónico LOSAK 548 y número de celular 626-15091. Otro sí, segundo, adjuntamos en calidad de prueba documental documentos de compra-venta de fecha 18 de abril de 2016, folios reales emitidos por derechos reales con registro de fechas y horas indicadas. Otro sí, tercero, solicito se tenga presente que actuamos de buena fe con la finalidad de evitar un proceso judicial. Cochabamba, 31 de marzo de 2026, firma ambos solicitantes. ¿Qué opinan? A ver, ¿qué opinan? ¿Algún comentario? Faltaría lo que es el documento de... Buena observación. Faltaría el documento. Habla de que se ha comprado, pero no dice que acompaña. Estamos hablando de Aquí está una de las bueno, aquí las pruebas para que Vamos podamos a tener acompañar. que acompañar los documentos inscritos en derechos a esto. Pero está, doctor. Los Él le iba a documentos. esa parte, aquí tenemos Los los documentos. Aquí está. El folio, ¿no? El registro. Si es documento privado de promoción, ¿sí? Entonces hay que sacar testimonio y testimoniar. Si es escritura pública, hay que acompañar a fotocopia del escrito por lo menos, porque ese es el sustento de esa solicitud. ¿Ya? ¿Algún otro comentario? Bueno, no lo he hecho en forma de carta, lo he hecho en forma de escrito. ¿No? Se puede hacer también en forma de carta. Aquí lo he hecho como escrito, pero al empezar no cumple con las reglas de lo que importa un escrito. ¿Qué dice después del otro sí? Yo lo leo. ¿Qué dice? ¿Qué dice al empezar? Datos del solicitante. No, directamente se coloca fulano de tal, mayor de edad, se está presentando ante el conciliador, ante usted con respecto al río. Tendrá que decir, pues. Si lo hacen en forma escrito,
sí, tienen que colocar el nombre del solicitante. Está como El solicitante, el registro. Datos de los datos solicitantes. de los solicitantes. Estás hablando como si fueras ajeno. Ah, la data del solicitante, Ana Karen Rosa y José Antonio Pérez. Ambos con capacidad legal de embarcación. Después está datos del demandado, que sería Gastón Soto, mayor de edad, y el director general de ley. Objeto de la conciliación, el cumplimiento de los artículos, después explicación de los hechos, en fecha, estamos contando aquí qué es lo que ha pasado, qué hora has registrado el primero, que es la señorita, y después yo, y que esta situación ha generado una controversia. Después en los fundamentos de derecho hemos colocado los artículos, y en el petitorio estamos aquí por los jueces solicitamos, admito la presente conciliación, se dispone la citación al señor, y para efectos dice que hemos presentado los folios ya. Y todos pruebas documentales. Esos documentos que acompañan con multa no son buenos, ¿ya? Son mejores. Es que directamente nos hemos ido a los folios, ya lo tenemos, el testimonio no hemos podido. Hay que elaborar, porque si se basa, y sobre eso vamos a hacer el anuncio a la cosa. Hemos hecho incluso aquí la demanda de mejor derecho propietario, el señor juez de partido de turno en materia civil y comercial. Después, o sea, su solicitud que llega al conciliador mejor es la. O sea, hay que indicar ya que como antecedente hechoso, hay que exponerle que fulano de tal adquirió mediante tal documento, si se conoció esa escritura de fulano de tal, tal no se le tenemos que paralelamente como posterioridad fulano de tal también había adquirido, ¿sí? Mediante tal documento inscrito en derechos reales, ¿sí? Y que como efecto de ambas transferencias ha surgido, Pero eso dice el problema en la relación de los hechos. ha surgido un conflicto. Al presente, Esta situación ha generado una controversia jurídica respecto a la titularidad preferente del derecho propietario sobre el mismo inmueble. sobre el derecho preferente, ustedes ya están hablando de que tienen derecho preferente, eso vamos a ver. O sea, el hecho de que ambos sean propietarios ha generado un conflicto sobre el derecho de propiedad dado inmueble. Presente, con la finalidad de dirimir o resolver el mencionado conflicto de la recogida controversia, solicitamos a su autoridad como descarga de la fulano de tal, teniendo a ese fin señalarse día y hora de después vienen los otros sitios que acompañan, fija su municipio procesal, etc. Hay que darle más énfasis, no más énfasis, hay que darle más énfasis. Ustedes lo ven como formato claro. Eso hay que mejorar. Bien, mejorando aquello, a continuación me van a proyectar lo que el conciliador dictó a continuación, ha dictado una resolución, tiene que dictar el conciliador una resolución, pero antes tiene que tener la nota de ingreso a plataforma, la nota de remisión al conciliador de esta solicitud, ¿sí? De esa manera, le llega, después de todo ese proceso, le llega al conciliador. ¿Qué hace? Tiene que pronunciarse y hace un proyecto de esa resolución. ¿De acuerdo? Listo. Otro alumno, otro grupo que quiera exponer.
Buenas noches, compañeros, doctor. Vamos a hablarles sobre la acción de anulabilidad. Bueno, la anulabilidad se trata de un mecanismo jurídico que permite dejar sin efecto un contrato cuando existen vicios en el consentimiento con el objetivo de proteger a la parte afectada. En el artículo 554 hablamos sobre los casos de anulabilidad en el contrato, que uno se puede dar por falta de consentimiento para su formación, 2 por incapacidad de una de las partes, 3 porque una de las partes, aún sin haber sido declarada interdicta, no podía emprender y ha firmado el contrato, por violencia, dolo, error, por un error sustancial y otras establecidas por ley. Bueno, la legitimación activa nos habla de que la anulabilidad puede ser presentada por aquella parte que ha sido afectada. Solo esa persona puede presentar. La interposición, la parte afectada solicita mediante una demanda a la autoridad judicial competente, pero el contrato va a seguir siendo válido hasta que exista una sentencia que anule ese contrato. El plazo de prescripción nos dice que tiene una durabilidad de 5 años, que puede presentarse una vez que se ha celebrado el contrato o cuando cese la causa que originó la anulabilidad. Continuando con la explicación, también nos basamos en lo que es el artículo 558 del Código Civil, que nos habla referente a la confirmación del contrato anulable y los efectos. En sí, este artículo regula lo que es la confirmación, que es el acto jurídico mediante el cual la parte que tenía derecho a pedir la anulación de un contrato renuncia voluntariamente a esa acción y decide mantener el contrato válido. ¿Quién lo puede confirmar? En este caso, solo la parte cuyo interés estableció la causal de anulabilidad. Por ejemplo, haciendo énfasis en este artículo, digamos, la persona que fue víctima de dolo o error en el contrato puede decidir continuar con el contrato, o sea, mantener ese contrato pese que esa persona tenga conocimiento de este dolo o error que se pone en el contrato. El artículo 559 del Código Civil nos habla de los efectos de la anulabilidad respecto a terceros. En este artículo nos dice que la anulabilidad no va a perjudicar los derechos adquiridos por terceros de buena fe y a título oneroso, salvo efectos de la inscripción de demanda. Podemos decir que la secuencia de la acción de la anulabilidad empieza por el contrato celebrado. Hay una detección de vicio, la parte afectada puede demandar, el plazo, como mencionó mi compañera, de prescripción es de 5 años, hay una posibilidad de confirmación y posteriormente existe una sentencia judicial que obviamente, si se comprueba alguno de estos tipos de, si se confirma que hay algún caso de anulabilidad, considerado en el artículo 554, puede anular el contrato. También nosotros pusimos un pequeño ejemplo de esta secuencia. Nos hemos puesto un pequeño ejemplo donde decimos la celebración del contrato. Por ejemplo, hay un señor llamado Don José de 45 años que padece esquizofrenia diagnosticada y se encuentra bajo tratamiento médico. Sin embargo, este no ha sido declarado judicialmente interdicto. En fecha 10 de enero de 2025 firma un contrato de compraventa de su vivienda con un vecino, que es el señor Luis, por un precio muy inferior al valor real del inmueble. Las circunstancias del contrato. Don José no comprendía plenamente el alcance de la transacción debido a su condición mental. El comprador, el señor Luis, conocía la enfermedad de Don José y se aprovecha de esta situación para adquirir el inmueble a un precio real. El descubrimiento del vicio. Los familiares de Don José se enteran de este contrato y alegan que él era incapaz de creer o entender en el momento de contratar. Señalan además la mala fe del comprador, quien se benefició del perjuicio ocasionado. La acción judicial. En este caso, los familiares de Don José interponen una acción de anulabilidad del contrato ante un juez civil, conforme al artículo 554, que en este caso se regularía el inciso 3 del Código Civil. No va a continuar. En cuanto a lo que es el impuesto, que llega a ser un día de la judicial, si la acción judicial no llega a ser la anulabilidad de una
En cuanto al análisis jurídico, el causal de anulabilidad sería directamente uno, la mala fe de una de las partes y la falta de entendimiento o entender el otro lado. La legitimación puede ser invocada por, en este caso, José, que es una parte involucrada en el contrato. El plazo es de 5 años y el efecto pues, va a ser una vez que haya una resolución dictada por una autoridad competente. En este caso, la autoridad se ordena la restitución de las prestaciones. En todo esto habría que ver la diferencia entre nulidad y anulabilidad, vamos a marcar las más importantes. Por ejemplo, la nulidad se refiere a donde el contrato, una vez anulado, no tiene ningún efecto jurídico, es decir, como si nunca hubiera existido. En cambio, la anulabilidad necesita que una resolución dictada por una autoridad competente, lo que puede dar lugar a una investigación jurídica. La nulidad puede ser demandada por cualquier persona o cualquier interesado. En cambio, la anulabilidad solamente por las partes interesadas que hayan estado en la firma del contrato de consumación. Entre la nulidad absoluta y relativa, la relativa refiere a las personas que intervienen en la relación jurídica. En cambio, la absoluta, la nulidad absoluta, es la que proviene de la ley. ¿No? Entonces, es como es estricta en su cumplimiento. Una parte importante también es que la nulidad es imprescriptible. En cambio, la anulabilidad tiene un plazo de 5 años para ser convocada. En conclusión, en este ejemplo que muestra la compañera, la acción de anulabilidad protege a este adulto aunque no haya sido declarado previamente o por enfermedad mental. Sobre la primera parte, ¿cuándo hay falta de consentimiento en una relación contractual? ¿No? Causa de anulabilidad es la falta de consentimiento. ¿Cuándo hay falta de consentimiento? ¿Que nos explique? Pues una de las partes no está de acuerdo con Doctor, perdón, vale aclarar que en ese aspecto eso es un requisito de la nulidad. Tengo entendido que la falta de consentimiento, pero si bien en el Código Civil lo menciona, pero sí hay que hacer la aclaración de que ese análisis de la falta de consentimiento correspondería a lo que son la nulidad. Con eso es mi perspectiva. No está clara esa su perspectiva. La jurisprudencia dice que cuando se falsifica un documento suplantando a una de las partes, ese acto es ilícito y no nace en la legalidad jurídica. En ese caso no se puede intentar la nulabilidad por falta de consentimiento, porque se ha suplantado y falsificado, sino que ese acto jurídico se lo tiene que cuestionar, ¿no? Y demandar que siga efecto en la vía de la nulidad. Eso es lo que está explicando. Pero la nulabilidad, ¿no saben cuánto tiene nulidad? Hay varias formas. ¿Cómo? Estamos hablando de la falta de consentimiento. No estamos hablando del dolo, ni del error, ni de la violencia. Investigar, pues, no es nomás leer el artículo. Vamos a ver qué significa. Doctor, ¿puede ser cuando te obligan físicamente? O sea, cuando te obligan a firmar un contrato, tú no quieres dar el consentimiento de firmar ese contrato, pero debido a la presión de que donde hay violencia, tú firmas. Entonces no hay ese firme, o sea, la persona no tiene el consentimiento para firmar
pero como está siendo obligado, Esa es una posibilidad, ¿ya? O sea, a veces en la celebración de los contratos se obtiene el consentimiento utilizando dolo o violencia o induciendo en error. Si ese consentimiento ha sido obtenido de esa manera, se entiende que si se llega a demostrar, importa falta de consentimiento, porque está viciado. O sea, cuando el consentimiento está viciado por violencia, dolo o error, cuando está viciado, da lugar a la acción de la anulabilidad por falta de consentimiento. Pero también hay otros casos. Por ejemplo, los bienes adquiridos dentro del matrimonio, aunque estén solo en nombre de unos, constituyen bienes es decir, que les corresponde a ambos cónyuges en partes iguales. Si aprovechando esa situación uno de los cónyuges, de que el bien está solo a su nombre, vende todo el inmueble, ¿sí? Y no interviene su esposo, ¿sí? Planteamos acción de nulidad o de anulabilidad. ¿Por qué? Porque hay una persona que está... Porque en el 50, sobre el 50% falta el consentimiento. Y de esa manera además lo establece el código de las familias. Entonces hay que mejorar la investigación. 2. Las causas establecidas en los incisos 4 y 5. ¿Cuál es la diferencia? Porque en ambos se habla de error. ¿Cuál es la diferencia? Me han pasado así como incisos 4 y 5 del artículo 554. ¿Cuál es la diferencia en ambos errores? Por ejemplo, doctor, en el error sustancial sobre la materia, en un contrato de compraventa, tal vez en el bien inmueble, el tema de cuando son varios propietarios, en el caso de los herederos no se especificaba algunas veces el porcentaje en el poder real, entonces podría ser ahí, digamos, si una persona quiere comprar y solamente unos cuantos copropietarios están de acuerdo para dar la venta y que los otros, digamos, no, entonces podría ahí especificarse el error porque no está especificado en el porcentaje. Importaría falta de consentimiento de los copropietarios. ¿No? Aquí se habla, ¿no?, de la causa por violación, dolo o error sustancial, no se refiere a las personas, sobre la materia o sobre las cualidades de la cosa. Cuando uno quiere vender, por ejemplo, entonces le especifica una cosa, pero no es así, no es cierto. A ver, denme un ejemplo práctico. Mejor. Sí, cuando queremos vender un auto, que está en el mercado, que ha sido recién refaccionado, pero no es así. Entonces, sí, y el problema es que cuando él empieza a manejar auto, está problemático. El rigor ha sido... Eso está vinculado al saneamiento. Si alguien le vende a otro un bien que no es útil, ¿no?, para la finalidad que motivó su adquisición, puede mandarlo al vendedor que subsane esa responsabilidad en la vía de saneamiento. Ese tiempo me gusta, ¿no? Error sobre las cualidades de la materia o la cosa. Generalmente en la descripción o la superficie. Sobre la materia o sobre las cualidades de la cosa. Se ha visto que
El remarcado de chasis, el remarcado de chasis, al momento donde muchas veces al vender lo remarcan el chasis para que consiga la documentación y entregan la documentación No, falsa. pero eso es otra cosa. Cuando nos referimos a la cosa, nos estamos refiriendo al bien motivo de la relación contractual. Ahí tenemos que identificar el lesor sobre las cualidades, sobre la materia o cualidades de la cosa. Lo que dicen vulgarmente en todas partes cuando se vende gato por liebre, ejemplo, a una persona le venden joyas de oro de 18 quilates. Entusiasmo. Y el otro interesado y le compra. Es decir, en ese tiempo el oro se atrepaba en su precio. Paga una pequeña fortuna sobre esas joyas y resulta que a los 2 meses empieza a deteriorar y se dan cuenta de que le habían vendido joyas simplemente bañadas en oro y que en esencia eran de bronce. Entonces hay error sobre las cualidades que no se supo en el momento en que se celebró el contrato, ¿sí? Se le ha vendido algo que no era tal. Ahora, el inciso 5, ¿qué dice? ¿Sobre qué cae el error? Sobre la identidad o cualidad de la persona cuando ellas hayan sido la razón o motivo principal para la celebración del contrato. Ahí está. Parece un error muy distinto, ¿no? Como que no hay que pasar pues por alto, hay que explicar. Y, a ver, explíquenme, ¿cuándo podría tener lugar ese error sobre la identidad o cualidades de una de las partes? Tal vez en el caso del contrato se equivoca tal vez el número de carnet, hay el número de carnet o tal vez en el apellido, que muchas veces... Ese es error material, ¿no? Usted ha contratado con la persona adecuada, pero se ha consignado erróneamente, error material, un dato que no le corresponde. No está. La persona está debidamente. Podríamos hablar de un error de derecho, en este caso, me explico, que no sabíamos, digamos, qué consecuencias jurídicas tenía el contrato. ¿Puede decir eso? No. Se refiere a la persona. A ver, he contratado con una persona que no había sido la legitimada para contratar una posibilidad. Otra posibilidad, he contratado con una persona que se me hizo pasar de ingeniero, cuando simplemente era un simple albañil. Y resulta construyendo con un sinnúmero de defectos y deficiencias. Su relación contractual adolece de ese vicio, porque yo he contratado a un ingeniero. Yo no voy a ser ingeniero, se me ha inclusive el motor. Se me ha hecho pasar con el dinero que he confiado. Y al final veo que su obra es pésima. Entonces, me mando anulabilidad y los correspondientes están saliendo. Hay que profundizar mejor. A ver, su proyecto de solicitud de conciliación de lectura. Buenas tardes, doctor, compañeros. Señor juez público en lo civil y comercial de turno de conciliación de la capital. Solicitud de conciliación previa de las partes. Demandado. Empresa de Servicios Alimenticios Provalí, SRL, con registro de Senasac número 0203190036 y NIT número 1312210027, representada por su gerente propietario Guillermo López Parejas Martínez, mayor de edad y hábil por derecho, con carnet de identidad 3007-244 Cochabamba, domicilio Itota, zona sur, Cochabamba, ocupación fabricante, estado civil casado. Demandante, la señora Clara Mamani Catari, mayor de edad, hábil por derecho, con carnet de identidad
424537 Cochabamba, por domicilio Inca Calcural, provincia Huamasuyos, Estado Civil Soltero. Ante usted, con respeto, expongo y solicito. De los hechos, en fecha 4 de mayo de 2025, suscribí un contrato de prestación de servicios de alimentos con la empresa Provalit SDR, en representación de la Junta Escolar de la Unidad Educativa Mejillones de la ciudad de Cochabamba, por un monto total de 50.000 bolivianos, habiendo realizado un pago adelantado del 50%, equivalente a bolivianos 25.000. La empresa, a través de su representante, manifestó contar con la capacidad logística y operativa para iniciar la prestación de servicio y en la fecha acordada, lo cual influyó en mi decisión de contratar. Sin embargo, posteriormente se evidenció que la empresa no cumplió con la prestación de servicio, demostrando que la información proporcionada no era veraz, por lo que el contrato presenta un vicio de consentimiento, específicamente doble, ya que fui inducida a contratar mediante información falsa respecto a la capacidad de cumplimiento de la empresa. Petitorio y derecho. Solicito a su autoridad se sirva a señalar día y hora de audiencia de conciliación, a objeto de resolver el presente conflicto mediante conciliación previa, solicitando la devolución del monto entregado y la anulación del contrato suscrito. La presente solicitud se encuentra amparada en lo dispuesto por el Código Civil Boliviano en lo referente a los vicios del consentimiento, dolo, artículo 554, así como en los artículos 292 y 296 del Código Procesal Civil, relativos a la conciliación previa. De la prueba, acompaña como prueba la siguiente documentación: documento privado de préstamo de servicios de alimentos, que lo tenemos acá, doctor. En original, factura del pago adelantado, fotocopia de carnet de identidad del deudor, fotocopia del carnet del demandante, croquis de domicilio del deudor. Otro sí, indico domicilio procesal, calle de Cucho, número 123, oficina del representante legal, abogado Sergio Luis Lucio, Cochabamba, 1 de abril de 2026. Firma la señora Laura Choque Condor, presidenta de Junta Escolar, Unidad Educativa Mejillones. Eso sería, doctor. Tengo la palabra para observar algún comentario. A ver, ¿contra quién está dirigida esa solicitud de conciliación concretamente? Contra el representante legal de la fábrica Provalit. Contra el representante de la fábrica Y dueño de la fábrica Provalit. es entidad jurídica de responsabilidad limitada. ¿Qué clase de entidad? No es un negocio unipersonal. Ya estaríamos. Porque si está dirigida contra la entidad y esa entidad es una persona jurídica legítimamente constituida, tenemos que dirigir contra esa entidad representada por la legal. Pero si es un establecimiento o una empresa de carácter unipersonal, no es una entidad jurídica, simplemente le demanda al sujeto que ha actuado en representación de esa supuesta de carácter unipersonal. ¿Sí? Dos, concretamente, ¿cuál es el vicio o la causa de la anulabilidad que adolecería ese contrato? No he llegado a entender. A ver, explica, ¿cuál es la causa? Hablan de dolo y al final dicen que no tiene la capacidad técnica, creo. Lo que estamos planteando y hemos puesto en el contrato es que en nuestro caso se trata de dolo debido a que la empresa oculta la información de que tiene más de 2 licitaciones con otros colegios y con ello nosotros al ser el tercer colegio no tienen la capacidad productiva para producir para los 3 colegios. Entonces ahí ya no nos da. Y el hecho de no tener esa capacidad productiva es causa de anulabilidad. No, el hecho que nos ha engañado que nosotros... Entonces, circunscríbase pues a la causa, no a ese otro detalle que nada tiene que ser. ¿No? Ellos han asumido una obligación, ¿no? Y según ustedes no habían tenido la capacidad productiva para, digamos, atender 3 unidades educativas. Pero ese argumento
o ese sustento, fundamento de honorabilidad. Tal vez usted podría ser un fundamento, tal vez una de las averiguaciones, la fábrica no cuenta con la maquinaria respectiva para producir el producto. Tiene solamente 2 equipos, con esos 2 equipos la fábrica solo puede producir un X número de productos que solo abastece a 2 colegios. Y haciendo las averiguaciones nosotros hemos concluido que no hay un tercer equipo como él manifestaba en el contrato que contaba para que nos pueda. Eso tal vez podríamos. ¿Qué dice el contrato sobre esa parte? Tal vez, No sé si en la conferencia. Contrato privado de préstamo de servicio de alimentos. Conste por presente documento privado del contrato de prestación de servicio de alimentos, con eficacia probatoria conforme a ley que se celebran por una parte. Primera de las partes. 1. Provalide SRL, empresa legalmente constituida con registro de Senasac 0203190036 NIC 13122127, representada legalmente por el señor Guillermo Rodríguez Paredes Sanguinés, con carnet de identidad 37244 Cochabamba, hábil por ley, por derecho de domicilio y tota, zona sur, en quien adelante se denominará el prestador. Señora Clara Mamani Catari, con carnet de identidad Cochabamba, mayor de edad, hábil por derecho con domicilio, provincia de suyos, quien actúa en representación de la Junta Escolar, quien adelante se denominará el contratante. Quienes acuerdan lo siguiente. Segundo, objeto del contrato. El prestador se obliga a la elaboración, provisión y entrega diaria de desayunos escolares destinados a los estudiantes de la unidad educativa Mejillones, cumpliendo estándares y calidad, inocuidad alimentaria y cantidad suficiente durante toda la gestión del contrato. Tercero, monto del contrato. El monto total asciende a bolivianos 50.000, monto cierto líquido y exigible. Cuarto, forma de pago. El contratante ha realizado, primero, anticipo de 25.000 en fecha 4 de marzo de 2025, constituyendo prueba de inicio de ejecución contractual. El saldo de bolivianos 25.000 será cancelado conforme al avance del servicio o cumplimiento total. Quinta, plazo y obligación de inicio. El prestador se obliga a iniciar el servicio en fecha 5 de febrero de 2026 de manera continua, regular y sin interrupciones injustificadas. El incumplimiento del inicio en la fecha pactada será considerado incumplimiento grave. Sexto, obligaciones del prestador. El prestador se obliga a, primero, cumplir estrictamente con la provisión diaria de los desayunos. Segundo, garantizar calidad, higiene y condiciones sanitarias adecuadas. Tercero, contar con autorizaciones sanitarias vigentes. Cuarto, responder por daños o perjuicios derivados del servicio. Quinto, no suspender el servicio sin causa justificada. Séptimo, obligaciones del contratante. El contratante se obliga a cumplir con los gastos acordados. 2. Facilitar la coordinación y entrega del servicio. 3. Realizar supervisión y observaciones oportunas. Octava, cláusula penal y resolución. En caso de incumplimiento por parte del prestador, especialmente por no iniciar o suspender el servicio, el contratante podrá, primero, resolver el contrato de pleno derecho, exigir la devolución inmediata de anticipo de bolivianos 25.000. 3. Aplicar una cláusula penal del 10% del monto total de bolivianos 5.000. 4. Iniciar acciones legales correspondientes. 9. Prueba y valor legal. El presente contrato constituye prueba literal suficiente de la obligación conforme a normativa civil boliviana. El comprobante de pago forma parte integrante del contrato. 10. Jurisdicción. De las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de Cochabamba, con renuencia en cualquier otro puerto. 11. Cantidad, precio unitario y periodo de servicio. El servicio comprende la provisión de bolivianos 25.200 desayunos escolares, con un precio unitario de bolivianos 2 por desayuno, un total que guarda relación directa con el monto contractual de bolivianos 50.000.
El servicio será ejecutado durante un mes equivalente a 20 días hábiles escolares, debiendo cumplirse. Un promedio de 1.260 desayunos diarios. 2. Entrega continua, completa y sin interrupción. El incumplimiento en cantidad, calidad o continuidad será considerado incumplimiento contractual, aplicándose en la cláusula 7. 12ª, aceptación. Las partes firman en señal de conformidad y aceptación con cada una de las condiciones estipuladas en el presente documento. Por tanto, se obligan a respetar y cumplir firmemente firmando el mismo. Cochabamba, 4 de marzo de 2025. Ese es nuestro contrato. ¿Qué dicen? Solo tendrían que haber aplicado la cláusula resolutoria, ¿verdad? ¿Qué? La cláusula resolutoria por momento. ¿Qué hacen? Tendrían que haber aplicado eso entre las partes para... Sí, pero puede contener así el contrato, no hay problema. Pero que a mí me extraña eso. ¿Dónde está la causa de anulabilidad? No menciona su capacidad. Sí, para No nada. describe en ningún lado. Para nada. Al final me hablas de 25.000 bolivianos y después dices desayunos. ¿Qué no es tan fácil? Pues, desayunos. No, aquí, 11ª, cantidad, precio unitario y periodo de servicio. Pero esa ahí no es. De la provisión de 25.200 desayunos escolares. 2. Con un precio unitario de bolivianos 2 por desayuno. ¿Sabes cuál es el gran efecto de este contrato? ¿En qué consiste el desayuno? No se describe. Le puede dar como desayuno agua, hervida, con un dossier que no responde a las exigencias, ¿no?, mínimas que tiene que contener un desayuno en cuanto a proteínas, vitaminas, etc. Ni siquiera tiene, pero no es el objeto de nuestro ejercicio este tema. Una triste relación contractual no encuentro. ¿Cómo podrías argumentar sobre esto alguna causa de anulabilidad? ¿Podría ser una causa lo que podría comenzar antes de leer los datos? No podría ser una causa. No. Si no puede producir lo suficiente, está incumpliendo. Y como dicen allá, te demandamos resolución por incumplimiento. Más daños y perjuicios. La aplicación de las sanciones. El error sobre la materia cosa y la cláusula que acabo de leer no sería un motivo para la anulabilidad. ¿Error sustancial? Sí, sobre la materia. Pero que nos digan cuál es ese error. ¿Cuál es ese error? Ya, podríamos argumentar error sustancial sobre las cualidades, pero ¿cuál es ese error? Díganme. ¿Sabes que menciona en el contrato donde no empresario ubicado? Bueno, capacidad de... se trata pues de que ustedes trabajen eso. Desarrollen pues algo de actividad intelectiva, investigación, que hagan algo adecuado. No les he dicho que necesariamente por tal causa, elijan la causa, cualquiera, pero hagan una solicitud sobre un conflicto que tenga la necesaria claridad. Está vivo. Hacer una demanda sobre eso, como ustedes sostienen, forma medio difícil. Ya, pero vamos a mejorar ya tenemos claro está mal. Y para la siguiente, claro, vamos a mejorar la solicitud y vamos a profundizar lo que es la investigación. Ya. En su solicitud directamente empiece con el nombre del solicitante. No se menciona porque tú estás diciendo que usted con respecto dijo, habla de uno y de otro. O lo haces como memorial, o lo haces como carta, o lo haces como formato, en base al formato que tienes en el formulario del corte. Es decir, la verdad usted con respecto con la verdad tengo una controversia suscitada respecto a los siguientes hechos. Está pasado, es el problema. Para solucionar
resolución o del pronunciamiento que va a emitir el conciliador. Ya, esto lo entregamos por lo que está mal, ¿no? ¿Algún otro? ¿Algún otro? Bien, vamos a avanzar, no nos vamos a demorar porque hay responsables. Ahora vamos a ver el proyecto de solicitud mejorado y el proyecto de resolución que el conciliador ha dictado a continuación. Entonces eso nos va a avanzar. Adelante. Bien, a nosotros el tema que nos tocó fue realizar lo que es la revisión del contrato con atención específicamente. Pero para que tengamos un conocimiento general tenemos que tener la idea de qué es la rescisión. Es una acción legal, es un cambio de juicio. Ya se explicar, cuando hay un estudio. Directamente a la... Ya, hasta se le dio el proyecto de ese libro. No. El proyecto de... Ya lo han expuesto. Bueno, el proyecto voy a dar una lectura. De acuerdo al artículo 14 del protocolo, nos dice que, bueno, nos indica, ¿no? Señor conciliador en materia civil y comercial, referencia, solicitud de conciliación previa por rescisión de contrato por lesión. Señor conciliador, yo, Mario Sandro Miranda Zárate, mayor de edad y hábil por derecho, con carnet de identidad 4893 572. Cristian Diego Choque Quispe, con carnet de identidad 6022 914, expedido en la ciudad de Cochabamba. Debido a que en fecha 20 de mayo del año 2025, mi persona suscribió con el mismo un contrato de venta de un lote de terreno ubicado en el departamento de Cochabamba, provincia de Chapare, sección primera, localidad de Sacaba, zona Guayani, distrito 37, urbanización Fabril, Guayani, correspondiente al lote número 3 de la manzana E4 de 480 metros cuadrados. El mencionado terreno fue vendido por el precio libremente convenido de 40.000 bolivianos. Además, debo manifestar que mi persona no sabe leer ni escribir, razón por la cual confíe plenamente en la buena fe del señor Cristian Diego Choque Quispe, que además es mi ahijado. Sin embargo, posteriormente, al conversar con vecinos del lugar, tomé conocimiento de que el valor real del terreno en esa zona oscila aproximadamente entre 90.000 y 100.000 bolivianos, existiendo por lo tanto una desproporción evidente en el valor real del bien y el precio por el cual fue vendido, situación que demuestra que fui perjudicado al momento de la celebración del contrato. Asimismo, después de realizada la venta, el señor Cristian Diego Choque Quispe evita responder a mis llamadas y se oculta, impidiendo cualquier posibilidad de diálogo para solucionar el problema. Por lo expuesto, solicito a su autoridad se convoque a conciliación previa a objeto de llegar a un acuerdo con el señor antes mencionado, ya sea mediante la rescisión del contrato de compraventa del terreno o la modificación del mismo reconociendo el valor real del inmueble, conforme a lo previsto por los artículos 561, 563 y 565 del Código Civil, los cuales establecen que la rescisión del contrato cuando existe lesión por explotación de la ignorancia de una de las partes y una desproporción manifiesta entre las prestaciones. Asimismo, acompaña como prueba documental el documento privado de compraventa con el debido reconocimiento de firmas y rúbricas.
Por lo expuesto, solicito se convoque a conciliación previa al señor Cristian Diego Choquequispe a fin de intentar una solución justa y amigable al presente conflicto. A la espera de su pronta respuesta, saludo a usted con las consideraciones más distinguidas. Bien, el documento que vamos a utilizar tiene que ser registrado de derechos reales. No es un documento administrativo. ¿Son cuáles? Bien. ¿Cuál es el motivo para haberse pactado un precio ínfimo o decisorio? La lesión que ha sufrido el comprador por ignorancia, porque lo ha vendido a un precio más barato que según las reglas según lo que dice el Código Civil, hay decisión por lesión cuando el precio excede al más del 50%. Entonces, en este caso, existiría ese punto, ¿no? Porque lo ha vendido en 40.000 y en realidad el precio ya está oscilando entre 90 y 100.000 bolivianos. Entonces, si hacemos los cálculos, tenemos lo que es menor al 50%. Cumplimos al artículo que dice que es mayor al 50%. Ya. Bueno, depende del dinero. Esta es una solicitud de conciliación. Tal como está puede proceder, pero para los efectos de la demanda hay que describir o identificar, ¿no?, cuáles fueron las razones para que se ocurra. Usted me ha hablado de la ignorancia, ¿no? O sea, no es suficiente la desproporción de las prestaciones, sino que tiene que concluir el hecho de que el inverso no haya exportado la necesidad apremiante de la persona, su ignorancia o su interés, cualquiera de las tres, no necesariamente. Sobre eso no me han dicho nada, no importa. Pues ya en la demanda tienen que escribir si es por necesidad apremiante, por ligereza o por ignorancia, y en qué consiste esa ligereza, esa ignorancia o necesidad apremiante. El proyecto del conciliador. ¿Qué respuesta a continuación al conciliador? Pero solamente la anterior para presentar no, yo tengo registrado la solicitud escrita de conciliación sobre los temas anteriores. Hasta ahí. Entonces, me hacen el proyecto de pronunciamiento, resolución de conciliación, pero tiene que tener esa es su memorial, esa es su carta, el sello de recepción por plataforma y la nota de revisión al conciliador de turno. Y a mí el conciliador tiene que admitir un pronunciamiento en lugar, pronunciándose como corresponde de todas las cosas. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase vamos a hacer eso más. Y realizado aquello, lo demás ya es la audiencia. ¿Algún otro? ¿Algún otro grupo? ¿No hay? ¿Algún otro grupo que haya hecho su proyecto de resolución? Perdón, de conciliación. ¿Hay o no hay? El hecho de que no trabajen, no sean responsables, no nos va a detener el desarrollo de la práctica. Para la próxima clase, cada grupo tiene que tener ya debidamente estructurado su solicitud de conciliación y su proyecto de resolución que el conciliador judicial va a dictar a continuación. Pero para ello, en mi memoria tienen que contar las constancias de recepción en plataforma, investigan y la nota de remisión adecuados por plataforma a conciliador, constancia escrita. Y de esa manera le llega al conciliador y el conciliador analiza y le dice qué tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer? ¿Pronunciar?
¿Cómo se viene esa resolución? A ver si se trata de... Cargo a la calificación a la analizan ese proyecto. Analizado ese proyecto, la asignación la vamos a hacer personal y para la siguiente clase habrá que sentarse y desarrollar la audiencia de conciliación. Tiene que haber un conciliador y tiene que haber dos partes iniciales. El solicitante convocado. Y si gustan pueden estar los abogados. Vamos a ver cómo lo esperamos. Venga la clase. Trabajen, por favor.